Eh, Al aire, Gabe. Muchísimas gracias, Milker. Muy buenas noches a todos en un encuentro más en estas charlas, clases de imaginación activa. Mi nombre es Gabriela Milatich y pertenezco al Instituto Leusis y estamos ofreciendo esta revisión de este libro tan hermoso de Bárbara Hanna sobre imaginación activa. Este capítulo que nos toca hoy se llama así, El hombre cansado del mundo. Si ustedes me permiten, voy a darme un segundo para sacar el WhatsApp. Ahí está, para que no suene. Perdón la interrupción. Entonces, este capítulo, como les decía, se llama El hombre cansado del mundo y es un ejemplo ancestral de imaginación activa. Tanto Jung como Bárbara Hanna conocían este texto que tiene alrededor de 4.000 años de antigüedad. Es un ejemplo de imaginación activa auditiva. Recuerden que yo les contaba al principio de la clase que en realidad el método de imaginación activa, si bien lo usó muchísimo Jung y lo volvió a traer, lo trajo al presente y lo utiliza y lo define como su método, en realidad no es una invención, un descubrimiento total de Jung, sino que Jung lo fue encontrando en las tareas que hacían los alquimistas, en donde nosotros encontramos estas tan bellas imágenes, en donde están ilustradas estos libros antiguos de alquimia medieval, en donde esas imágenes del rey y de la reina, la unión, ¿no? En donde hay dos humanos unidos como siameses, la figura del sol, la figura del sol naciente, o de un rey muerto, o figuras dentro de huevos, o de crisálidas, o dentro de retortas. Todas esas imágenes, Jung las fue encontrando en estos libros antiguos de alquimia medieval, y lo que él descubre es que los alquimistas utilizaban este método de encuentro, de acuerdo y de diálogo con el inconsciente, y que estas imágenes plasmadas en estos libros no son más que las imágenes interiores, tal cual le ocurrió a Jung en el libro rojo y tal cual le ocurre a este hombre egipcio, a este hombre cansado del mundo y su va. Este texto tiene, dice Bárbara Hanna, que lo tenía Jung en reserva, lo había estudiado junto con un ilustre antropólogo y egiptólogo, y tiene más de 4.000 años de antigüedad. Y es sorprendente porque en este papiro hay una serie de diálogos de un hombre que habla con su va. Como ustedes saben, en el antiguo Egipto la religión estaba muy unida a la política, y diríamos, esta religión unida a la política eh, inundaba todo el cotidiano y todas las funciones de los individuos en el antiguo Egipto. Y que esta religión antigua egipcia le daba un gran valor a la vida post-mortem. Y que dentro de la vida cotidiana, este ser humano debía cumplir con su lugar, obedeciendo dentro de una conciencia colectiva en donde se trabajaba para el más allá. Es decir, dentro de la conciencia cotidiana
lo que existía era un someterse, un soportar y no, no los habitaba una conciencia individual. Es decir, lo individual, lo privado, si se me permite este término, eh, debía afrontar en el más allá con el famoso diríamos, balanza en donde se pesaba las acciones del hombre y que pesaban el corazón con la pluma de Maat. Es decir, si la pluma de Maat era más liviana o de igual peso que el corazón humano, ese individuo podía acceder a conciencias más luminosas, lo que hoy llamaríamos cielo. Si el corazón era más pesado que la pluma, inmediatamente se merecía lo que hoy podríamos llamar el infierno. Y entonces él va ahí justamente simbolizado y personificado por el corazón, tenía un peso de las acciones individuales. Pero estas acciones individuales, esta conciencia individual, era pura y estrictamente tomada en consideración y actuante en el más allá, como lo relata en el famoso libro de los muertos egipcio, ¿no? Porque también está el libro tibetano de los muertos. Acá nos referimos al libro egipcio de los muertos. Entonces, el Ba, para los egipcios, representaba el alma y en realidad es un alma extendida, es un alma que va más allá y que cubre, toma y personifica a la chispa divina, es decir, lo verdaderamente individual y propio en el ser humano. Y el Ka, que es el doble, el cuerpo físico. El Ba era personificado como una paloma, como un ave que sobrevolaba el cuerpo físico con el rostro humano. Nosotros ya hemos visto en otros encuentros lo que significa el ave o la paloma, es decir, la representación de lo que nosotros podríamos llamar desde la religión católica apostólica romana el Espíritu Santo, y aquí tiene una misma significación, una significación bastante parecida, en donde el Ba es el alma o la chispa divina. Pero ¿qué le ocurre a este hombre cansado del mundo y su Ba? Su andar por esta tierra era muy triste, muy pesada, y él realmente quería morir. Pero no quería morir de una manera natural, no quería esperar la hora, sino quería adelantar los tiempos. Y entonces, de una manera muy, eh, de una manera muy abrupta, así lo define Bárbara Hanna, se le presenta el Ba a este hombre egipcio, lo que nosotros podríamos llamar el inconsciente o directamente el self. Y esta presencia eh, se le presenta y trata de convencerlo a este hombre de carne y hueso de que por favor no lo haga, que no adelante los tiempos, que espere a el amanecer del nuevo día, que no desperdicie su potencial. Aquí Bárbara Hanna nos llama la atención con respecto a, eh, a, la, a la presencia de nosotros podríamos llamar individuación desde Jung, desde lo más individual, desde lo más propio. Si hay algo que se caracteriza la psicología junguiana, lo que nos legó Jung, es este camino de individuación y de conciencia, un diálogo totalmente responsable con nuestro yo y el inconsciente, para transformarnos en seres íntegros, y también esta integralidad está personificada por lo propio, por lo distintivo que somos nosotros. Es decir, por lo que
cada uno de nosotros se caracteriza por utilizar lo único y distintivo que cada uno de nosotros tiene, lo que nos diferencia. En realidad hay un núcleo, dice Jung, en donde todos somos iguales, en donde hay una unidad de conciencia, y ese núcleo, ese punto de luz, pertenece al self. Ahí hay un inconsciente colectivo, ahí está lo propio de la chispa divina. Pero esto se une a una personalidad, a una persona, a un yo, ¿no? Con sus diferentes máscaras. Y eso es, esos roles y esas distinciones, nosotros las tenemos que utilizar en el mundo y activar nuestro don, nuestra individualidad, lo propio de sí, y incubar nuestro huevo, es decir, incubar nuestra maravilla para que nazca lo propio de nosotros, pero siempre unido al self. Este es el caso del hombre cansado del mundo. También nos cuenta Bárbara que Egipto estaba pasando por grandes transformaciones de lo religioso y en donde se muestra claramente en esta imaginación activa, auditiva, porque el hombre egipcio luego lo traduce en escrito a través de un papiro, se muestra, se comienza a mostrar, se comienza a vislumbrar la conciencia individual. Que realmente esto fue lo muy llamativo. Se está pasando de una conciencia egipcia grupal colectiva a una conciencia individual y propia, ¿no? Que todavía este proceso, dice Bárbara, lo estamos haciendo. Es decir, que este proceso de lograr un camino de individuación individual y colectivo todavía está haciendo, todavía estamos en este proceso. Pero aquí podríamos decir que hay un hito muy claro en donde comienza a vislumbrarse esta conciencia individual. También dice, el Vale va a decir que no lo haga y que es muy importante que el hombre escuche, porque el hombre en sentido genérico, ¿no? El hombre y la mujer, el ser humano, el hombre encarnado no sabe escuchar, no sabe escucharse y no sabe escuchar lo que nosotros llamaríamos la voz del interior, que es un poco más allá de la voz de la conciencia, ¿no? Tiene que ver con, uno podría decir, la voz de la conciencia en el sentido de revisar dónde están nuestros errores y dónde deberíamos actuar mejor según ritos y dogmas. Y esto no tiene que ver con eso. En realidad es poder escuchar la voz real de nuestro inconsciente y que muchas veces, dice Bárbara, y que se muestra claramente en este caso, el va o esta alma unida a la chispa divina, este self, puede oponérsenos y puede tener una opinión totalmente diferente de la nuestra. Y que también nosotros podemos aprender muchísimo de esta voz diferente, de esta opinión distinta, de esta casi imposición de que por favor no se suicide, no termine con su vida antes de tiempo. Por supuesto, él va a lo largo de todo este caso, lo logra enseñarle al hombre, al ser humano, en este caso era un masculino, pero logra enseñarle a esta persona a trabajar unidos, a trabajar en cooperación, porque en realidad el inconsciente tiene mucho que enseñarnos y nosotros también tenemos mucho que enseñarle a nuestro inconsciente. Y aquí hay algo maravilloso que me llamó muchísimo la atención y que quería compartir con ustedes. Bárbara dice que en un momento dado ella intercala entre este caso ciertas experiencias personales. Y ella cuenta una conversación que tuvo con su Animus aplicando imaginación activa. Y su Animus le dijo, nos encontramos, decía la humanidad en general,
en una situación muy delicada, unidos como gemelos siameses, pero en realidades totalmente diferentes. Es decir, su ánimos, que ustedes saben que desde la psicología analítica junguiana, es lo que Jung nos propone, es primero un trabajo con la sombra, con nuestra sombra personal, luego trabajar con la sombra que va a estar envuelta el ánima y el ánimus, y para que luego se vaya deslindando y se vaya mostrando de una más claro, de una forma clara y distinta, el ánima en el hombre y el ánimus en la mujer. En este caso, Bárbara habla con su ánimus y su ánimus le revela, y como puente para llegar al self, que en realidad la conciencia y el inconsciente viven en realidades diferentes, pero en realidad tanto la conciencia como el inconsciente son conciencias vivas y que viven en su propio estado, en su propia frecuencia, en su propia realidad, unidos como hermanos siameses, pero sin reconocerse y sin verse, sin saber uno del otro. Entonces vuelvo a repetir. Bárbara nos dice, durante una conversación con mi ánimo se me demostró la necesidad absoluta de esto, es decir, de la toma de la existencia de este mundo inconsciente y que del mundo inconsciente tome conciencia o realidad o conocimiento de la realidad material. Para mi sorpresa, de repente, el ánimo dijo, nos encontramos en una situación muy delicada, unidos como gemelos siameses, pero en realidades totalmente diferentes. Después me explicó que para él nuestra realidad era invisible, como su realidad lo era para nosotros. Por lo tanto, en nuestro esfuerzo por ver la realidad del inconsciente, debemos recordar brindarle la ayuda a nuestro inconsciente para que pueda ver la nuestra y así aprender, así podernos escuchar. Realmente esta imagen de los hermanos siameses unidos e inseparablemente unidos, pero sin tener conocimiento del otro, realmente es una imagen muy fuerte. Y creo que todavía, de alguna manera, en nuestro estado actual de la conciencia humana, estamos parados en el mismo punto. Estamos como hermanos siameses sin conocimiento de la existencia de uno y del otro, sin poder lograr una unidad. Por eso, y una unión, y un acuerdo, y un aprender uno del otro, un diálogo saludable. Por supuesto, siempre recordarle que la aplicación de la imaginación activa y de este método se debe hacer cuando la persona ya esté trabajando en terapia, tenga conciencia de sus sombras, haya hecho un trabajo de conciencia y de repaso sobre sus hechos de la vida, tenga un trabajo profundo y constante y con tiempo, llevado con tiempo, con un libro de sueños, y que pueda ir trabajando con sus sueños, pueda tener una buena transferencia en el sentido de una buena comunicación y una buena relación con su terapeuta para luego poder practicar en la imaginación activa. Por eso a Bárbara Hanna le llama tanto la atención que este interno, este mundo interno se le impone al ser humano para que no acabe con su vida. Realmente es muy fuerte esto de llamar la atención para que continúen juntos haciendo la experiencia en la materia, acompañado por este hermano gemelo inconsciente, desconocedor de la vida material, para que nosotros podamos enseñarle a nuestro interior y nuestro interior nos enseña a nosotros. Realmente es una imagen que me conmueve, porque muchísimas veces pensamos que nuestro inconsciente es nuestro enemigo, que nuestro inconsciente no lo entendemos, o que se nos presenta a través de sueños muchas veces aterradores, o se nos presentan realidades un poco
confusas. Ustedes saben que lo que nosotros llamamos realidad externa es nuestro inconsciente extendido. La realidad externa, lo que nos viene, dice un viejo dicho, conviene, y realmente viene, conviene y deberíamos mirarlo, deberíamos entenderlo, tratar de trabajar de una manera aplicando una hermenéutica, un sentido de lo que nos está ocurriendo a través de lo simbólico, de los símbolos, a través del estudio de los mitos. Ustedes saben muy bien que Jung recomendaba francamente y fervorosamente el trabajo con los propios sueños, el trabajo con el diálogo con nuestro propio inconsciente y el estudio de la mitología y de la arqueología si era posible. Pero nos hace un llamado, un llamado de atención, que para poder escuchar, porque es bueno escuchar, primero debemos tener un acuerdo con nuestro ego personal de realmente aceptar que el ego personal no lo es todo, que solamente es una parte, que es una parte muy valiosa nuestro yo para que logremos un acuerdo con nuestro interior, y que el otro punto muy importante es que no tratemos de imponer nuestros propios criterios personales y egoístas a el inconsciente, y que no le vayamos con sentimentalismos y que nos coloquemos en una posición de autocompasión y de autovictimización. Y también Barbara Hanna en este caso dice algo muy importante. Dice que tratemos de observarnos cuando entremos en nuestros diálogos interiores y que nos coloquemos en nuestros sentimentalismos, autocompasión y autovictimización, que tratemos de observar en ese estado en que muchas veces nos encontramos cuando estamos haciendo otras cosas en forma mecánica y de pronto nos encontramos teniendo un diálogo con nosotros mismos, ¿no? Preguntándonos y respondiéndonos, y muchas veces enojándonos o aceptando, y fundamentalmente de una manera de victimización, es decir, justificándonos y colocándonos a nosotros mismos en una situación de inmadurez, de infantilidad y como solamente víctima, como si solamente nosotros fuéramos las víctimas de la situación. Esto, dice Bárbara Hanna, como le ocurrió en la primera etapa de lo que está escrito en este papiro al hombre que estaba cansado del mundo, nos coloca en una situación de rigidez, de polarización, es decir, nos ubicamos en un solo polo, nos cristalizamos y muchas veces nos, nuestro ego crece, se insufla de poder, ¿sí? Y perdemos el conocimiento y la conciencia de este hermano siamés, perdemos la posibilidad de aprendizaje, perdemos la posibilidad de que nuestro eje se coloque en un lugar mucho más extenso, mucho más amplio y mucho más extendido, que en realidad muchas veces vivimos llorando y victimizándonos en el valle, pero que no debemos olvidar que también somos la cúspide de la montaña, es decir, somos la montaña y la cúspide de la montaña. Somos las dos cosas, somos valle y montaña, pero generalmente nos quedamos en el valle tristes, sin poder levantar nuestra mirada y sin poder colocar el eje en un lugar mayor a nosotros. Somos parte de algo mayor a nosotros. Somos parte y formamos parte de algo más grande que nosotros, que incluye al yo, que incluye al individuo, pero es algo más grande y más inmenso de nosotros. Creo que el objetivo de estas clases es justamente esto, ¿no? Espero lograrlo, que tomemos conciencia de que formamos parte y somos actores y actrices de algo mucho más grande que nosotros, que realmente quiere comunicarse con nosotros. Y que nosotros, en la medida en que nos corremos de
el destino como algo que se nos impone y ser víctimas de eso. En realidad somos hacedores, en la medida en que podemos dialogar con nuestro inconsciente, dialogar con nuestras imágenes internas, dialogar con nuestra realidad interior, disponernos a escuchar, a poder aprender, a ser enseñables. Este es un término que escuché hace muchos años atrás, cuando estudiaba sánscrito, hace muchos años, más de 25 años, y uno de mis maestros me decía que lo importante que es ser enseñables, disponerse a escuchar no solamente de los hechos materiales de la vida, sino de nuestros hechos internos, de nuestra fenomenología interna, de nuestras imágenes interiores. Realmente el hombre cansado del mundo lo logra. Logra entender la propuesta del Va y logra explicarle al Va lo duro de la vida material. Realmente cuando Bárbara nos cuenta la situación de Egipto en ese momento, realmente había muchas revueltas políticas y había una gran transformación religiosa, en donde cuando hay una gran transformación religiosa, el hombre se siente perdido, ¿no? Y por eso muchos de las personas en ese momento iban hacia el suicidio sin pensar demasiado, como algo absolutamente natural, con una conciencia grupal, ¿no? Sin pensamiento individual. Y Bárbara dice, realmente este hombre cansado del mundo logra entender la importancia de la conciencia individual, de la propia decisión, de lo poco válidos que son los ritos a repetición, sin una elaboración y sin una conexión con algo más grande y con algo superior. Realmente el Val enseña que estamos ubicados en algo más grande que nosotros, en algo más amplio que nosotros, y que al amanecer podemos, y a la salida del sol, podemos realmente aprender de una conciencia mayor, de una conciencia extendida, y que cuando estamos a la luz de nuestra conciencia superior, se iluminan aquellos objetos de nuestro interior que estaban en la oscuridad y en la poca comprensión, ¿no? Y también Bárbara Hanna nos va a decir que el Va realmente lo obliga a hacerse cargo de la propia responsabilidad y de las decisiones, y que de esa responsabilidad y de esa decisión que él tomara lo iba a afectar también en el desarrollo de esta conciencia interior, en el desarrollo de este camino de individuación en que nos estamos sumergidos y dirigidos por el self, por una conciencia mayor, por una conciencia divina, si se me permite el término, por una conciencia viva. Que la decisión que él tomara en la tierra le iba a afectar directamente al interno, y que el interno venía a imponerse porque de alguna manera quería aprender de la personalidad, y que también podía enseñarle e iba a afectar en el mundo material. Realmente este caso es tan actual. Aquí hay tantos conceptos que uno puede unir a las grandes investigaciones que hizo Jung junto con Pauli desde la física cuántica, ¿no? Desde la conciencia de sincronicidad, ¿no? Este encuentro entre el interno y el externo, y un sentido, una significación realmente que nos hace tomar conciencia de quiénes somos, a dónde estamos, de dónde venimos hacia dónde vamos. Por eso también Barbara Hanna y Jung muestran este caso de una manera que tiene que ver con la función trascendente, es decir, que nos ubica en un centro utilizando todas las funciones, tanto la emocional, la racional, la intuitiva y la senso-perceptiva, para encontrar un sentido mayor que la realidad individual temporal. Por eso es tan importante esto de muchas veces
poder acunar el dolor, hacerse el tiempo para acunar el dolor y esperar que amanezca. Y si uno puede sostenerse en el acunamiento del dolor y tomar esas imágenes, van a ser muy ricas cuando el sol salga y amanezca. Y nos vamos a sentir revivificados, resignificados y con un nuevo horizonte. Creo que este caso del hombre cansado del mundo es un llamamiento al trabajo de responsabilidad que todo ser humano debe hacer aquí y ahora en nuestro presente más auténtico, en nuestro presente social, político, ecológico. Podemos hacer mucho si tomamos conciencia de que con nosotros está un hermano gemelo que necesita de nuestra ayuda como nosotros necesitamos de la ayuda de él. Somos más que nuestra realidad presente, llena de prejuicios y acotada a creencias y dogmas rígidos. Elevemos nuestra mirada y conectemos con nuestro interior. Empecemos a notar nuestros sueños. Amiguémonos con aquella pesadilla que se repite. Anotémosla, tratemos de dibujarla. Busquemos ayuda. Si no podemos solos, preguntemos. Aceptemos nuestra ignorancia parcial para formar parte de algo mayor, de algo más creativo y para utilizar todo nuestro potencial y nuestro vasto conocimiento, que lo tenemos. Es ese hermano gemelo, es ese hermano siamés que no le estamos dando el lugar y la importancia que tiene. Esto es una colaboración, esto es un trabajo en cooperación, es un trabajo mutuo. Así que bueno, no sé cuánto he hablado porque no pierdo el tiempo. Antes de seguir, voy a preguntarle a mi compañero Milkel si hay alguna pregunta y hay un comentario, si no ya damos las últimas pinceladas de este caso. Amiga, pregunta Esperanza, ¿cómo se escribe el va? Dice. Sí, el va se escribe con solamente 2 letras, B larga y A, y lo van a ver acompañado por el K. K de kilo y la A, solamente la A. Tiene va y K, tiene solamente 2 letras, B larga y K, va y K. ¿Sí? El K es el cuerpo físico y el va es esa contraparte que los egipcios llamaban esta alma extendida, ¿no? Realmente un caso hermoso. Sí, ¿algo más, Michel? No, es la única pregunta. Ok, muchísimas gracias por todas las preguntas, muchísimas gracias por los saludos, muchos me escriben al mail, así que agradezco muchísimo sus opiniones y agradecimientos. Para terminar la idea y cerrar, el hombre cansado del mundo, que dejó de estar cansado, finalmente no terminó con su vida, esperó al amanecer y comenzó a despuntar la idea de vivir plenamente, de una manera creativa. Comenzó a escucharse más, a pesar de que, dice Bárbara Hanna, al principio se asustó mucho, porque realmente escuchar la voz de nuestro interior y que se imponga, inclusive teniendo una opinión diferente a la nuestra, realmente se sorprendió, se conmovió. Pero este hombre comenzó a despuntar la idea de vivir plenamente, de poner el centro no en la vida del más allá, sino en tener un valor aquí y ahora, y de vivir su vida plenamente y en forma creativa, es decir,
poder guardar y empollar el huevo para que realmente nazca el pollito, es decir, toda la posibilidad ahí, digamos. Uno también lo podría representar con los botones plenos de calor que esperan ser madurados en la semilla, o también los óvulos que están esperando madurar en el ovario de la mujer. Pone estas imágenes, ¿no? Esto potencial que necesita el calor de la conciencia para que pueda madurar y pueda manifestarse en la tierra aquí y ahora. Y también dice algo muy importante: es importante tener la conciencia del más allá, la conciencia, esta conciencia extendida, la responsabilidad de nuestro inconsciente, pero también es muy importante traerlo a la materia, materializarlo, concretizarlo, hacer foco en tierra, hacer conexión, hacer masa. Eso es lo que hace sentido. El inconsciente lo que quiere es manifestarse en la conciencia terrena, y la conciencia terrena quiere tomar conciencia de este yo más extendido. En esa comunidad, en esa comunión, se logra el camino de individuación. Y también Bárbara nos va a decir algo interesante en este caso. El inconsciente nos obliga a abandonar las versiones ficticias de nosotros mismos, que muchas veces no queremos abandonar estas versiones ficticias de nosotros mismos porque no queremos perder el control. Queremos imponer nuestras opiniones, y que muchas veces están apoyadas en dogmas que tienen que ver con el espíritu de la época, pero no con el espíritu de la profundidad. Entonces aquí es muy importante poder hacer contacto con este espíritu de la profundidad y manifestarlo en el aquí y el ahora. Porque y dice Jung, cuando nosotros nos encontramos en el aquí y el ahora, es cuando realmente somos completos. Y esto también está relacionado con dogmas y creencias. Siempre buscamos ser perfectos, y en realidad eso tiene que ver con un producto del espíritu de la época. En realidad debemos buscar ser completos. Esto es lo que busca el espíritu de la profundidad. Y el ser completos es justamente completarnos y unirnos, integrarnos con este gemelo que nos va a hablar a través de un lenguaje simbólico, a través de un lenguaje con imágenes, a través de un lenguaje con... cuando digo imágenes, pueden ser imágenes, pero también pueden ser imágenes auditivas, pueden ser imágenes sensitivas, pueden ser imágenes olfativas, pueden ser también gustativas, o pueden ser que aparezcan imágenes simbólicas que forman parte de los mitos, forman parte de las leyendas, o forman parte de libros de alquimia, o de panteones, como diríamos el panteón egipcio, es decir, dioses que tienen que ver con la religión egipcia, o el panteón hindú, o diríamos imágenes que tienen que ver con culturas de diferentes partes del mundo. Por eso es muy importante tener a mano un diccionario de símbolos para aprender simbología, pero también mitología. El símbolo hay que unirlo con el mito, ¿no? Porque el mito en realidad es una verdad con imágenes, una señal que nos va ayudando a hacer nuestro camino de individuación, tomando conciencia y contacto con nuestra realidad interior. El símbolo es la bisagra que une la conciencia con el inconsciente. Es la bisagra que une a estos dos hermanos gemelos, ¿no? Y para terminar, Jung va a decir que es una verdadera responsabilidad conocer la existencia, tomar conocimiento de la existencia del self en nosotros. Tarea que Jung se ha tomado toda su vida, así
hay alguien que realmente, hay muchos ejemplos, ¿no? Pero si hay alguien que es el ejemplo de vida, de un trabajo laborioso, responsable y constante de tomar conocimiento de la existencia del self, ese ha sido Carl Gustav Jung. Bueno, hasta aquí el hombre cansado del mundo. Los invito a trabajar con las imágenes internas y los espero al miércoles que viene, siempre a la misma hora, con el próximo capítulo de este libro de Imaginación Activa. Un abrazo a todos y muy agradecido en nombre de todos mis compañeros de Instituto Eleusis. Nos vemos.